apoya de manera muy decidida el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y el Consejo Nacional de Cinematografía. Así que siempre agradecemos este espacio y esta posibilidad de socializar el material que vamos restaurando o el material que se produce también con material de archivo y lograr generar una reflexión alrededor de esta circulación del patrimonio audiovisual colombiano que es tan importante para el país y para nosotros desde la perspectiva misional de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Hoy tenemos una jornada especial en donde vamos a referirnos a un gran artista colombiano. Ya Eduardo Serrano nos dará muchas más claves de lo que ha significado Negret para el país. Y voy a mencionar a nuestros invitados en la tarde de hoy. Está Marco Paredes Manzano, que es un productor creativo y director. Desde el año 2008, Marco viene produciendo desde la ciudad de Popayán, Cauca, contenidos que abarcan filminutos, videoclips, documentales, series de televisión y cortometrajes de ficción. Estos últimos, financiados de manera alternativa, exhibidos en los principales festivales de cine del país y a nivel internacional en canales de televisión regional y también en plataformas online. En los últimos años se ha dedicado al emprendimiento audiovisual desde el patrimonio histórico y cultural de Colombia y a la formación de públicos universitarios y escolares. Es ganador del Premio India Catalina con su miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia, y actualmente trabaja en la postproducción de su nueva serie documental Exploradores de los Tiempos. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Alexandra, a Jorge, a Eduardo y a todos los que nos acompañan en esta señal. Es un placer para nosotros y un privilegio estar en este escenario de la memoria fílmica. Muchas gracias y un saludo muy especial desde Popayán, Cauca, sur de Colombia. Muchas gracias a ti por estar aquí y compartir con nosotros. Nos acompaña también el maestro Eduardo Serrano Rueda, que no necesita mucha presentación. Es un curador, crítico e historiador de arte. Tuve la fortuna de conocerlo en un ejercicio muy interesante que hicimos en la fundación y con la fundación BAT en los municipios PEDET. Y bueno, allí tuve la fortuna de conocerlo. Eduardo estudió antropología e historia del arte en Nueva York University. Ha sido curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá y de la Casa de Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Museos, director de Asuntos Culturales de la Cancillería y director de Artes del Ministerio de Cultura. Ha ejercido la crítica de arte en los periódicos El Tiempo, El Espectador y en la revista Semana. Ha realizado diversos programas de televisión, entre ellos El Taller del Artista. Ha sido jurado en numerosos certámenes artísticos nacionales e internacionales y se han publicado 25 libros suyos sobre crítica e historia del arte, entre ellos Un lustro visual, 100 años de arte colombiano, la historia de la fotografía en Colombia, la Escuela de la Sabana, el Bodegón en Colombia y Arte Contemporáneo Colombiano. Ha asesorado a la Fundación BAT en su programa de arte popular, ha recibido el premio a la crítica del arte por parte de las fundaciones Fuga y ProArtes. Ha sido distinguido también con los siguientes reconocimientos: Medalla a la Excelencia del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Santa Fe de Bogotá, la distinción cívica de ciudadano meritorio de la Gobernación de Santander en, en Bucaramanga, el primer premio a la crítica de arte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en Bogotá, el premio colombiano de fotografía en el 2008 en el encuentro de fotografía en Medellín, el premio a la crítica de arte de la Fundación ProArtes en Cali y la Orden de Río Branco en el grado de comendador por parte del gobierno de Brasil. Así que estamos muy honrados de contar también con la presencia de Eduardo. Mi coequipero en la tarde de hoy es Jorge Mario Vera. Jorge Mario Vera es el subdirector
técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano desde comienzos de este año. Todo el año pasado, además, estuvo acompañándonos desde la asesoría técnica, en la subdirección también a la entidad. Y bueno, ha sido un colega con el que hemos trabajado bastante. Hacíamos memoria en estos días durante los últimos 10 años, que Jorge Mario viene de Señal Memoria, en donde hicimos un trabajo conjunto de recuperación de la memoria audiovisual colombiana muy importante. Jorge Mario es fotógrafo y también lidera una asociación de fotógrafos en el país. Así que sin más preámbulos, vamos a seguir teniendo, como hemos tenido en otros años, la misma dinámica de memoria activa, en donde Jorge Mario va a hacer una presentación y luego empezaremos a interactuar y a presentar el material que tenemos previsto para la tarde de hoy. Así que, Jorge Mario, bienvenidísimo y el micrófono es tuyo. Estoy solo yo y ella. Listo, buenas tardes. Espero que estén viendo la presentación que tenemos compartida, donde básicamente lo que vamos a mirar es, a partir de este cortometraje documental que hizo Marco Paredes sobre Negrete, se llama Negrete, Génesis de una Metamorfosis. Vamos a mirar un poco la figura del maestro Negret y sobre todo su participación en lo que ha sido los diferentes acervos cinematográficos y televisivos, de los que tenemos algunos en patrimonio fílmico y otros en entidades colegas. Y adicionalmente queremos adelantar, como a nivel de sorpresa, una muestra de un documental que en este momento estamos restaurando que se llama Negret, un oficio, que es un documental de 1976, dirigido por un director vivo todavía y que tiene una obra bien interesante que se llama Alberto Giraldo. Ese documental en este momento está en restauración digital, pero vamos a mostrar un poco lo que es el documental y el proceso en el que se encuentra, que actualmente está en una etapa de escaneo. Entonces vamos a ver toda esa etapa de escaneo, todavía el documental en una etapa previa a lo que se va a ver posteriormente, pero creo que es un buen complemento a lo que al final vamos a ver cuando ya proyectemos el cortometraje documental Negret Génesis de una Metamorfosis. Entonces tenemos al maestro Negret. El maestro Negret básicamente, casual y de manera casual, nació un 11 de octubre y murió un 11 de octubre. Nació el 11 de octubre de 1920 y murió el 11 de octubre del año 2012. Básicamente su trabajo principal es como un escultor y ya el maestro Serrano nos va a explicar un poco mejor en profundidad lo que es la gran obra del maestro Negret dentro del arte colombiano. Pero básicamente vale la pena decir que fue un escultor abstracto colombiano, junto a Hugo Martínez González y a Eduardo Ramírez Villamizar, dos otros maestros de la escultura, introdujeron lo que es la escultura abstraccionista y geométrica en Colombia desde mediados del siglo XX. Básicamente sus obras se caracterizan por un amplio uso del hierro y del aluminio como material estructural y formal, uniendo ya a nivel técnico sus láminas y partes mediante tuercas y tornillos, que es característico de su obra y creo que eso lo hace tan particular. Sus esculturas se caracterizan asimismo por el uso de elementos geométricos y por el rigor compositivo. Estas esculturas son grandes esculturas, es decir, son esculturas monumentales, sobre todo las que están en espacios públicos. Y estos espacios públicos principalmente están en Bogotá, Medellín, Popayán y Valencia, que es donde están algunas de las esculturas más destacadas del maestro Edgar Negret. Para decir un poco sus antecedentes, era hijo del general Rafael Negret Vivas y de María Dueñas Negret. De María Dueñas, Negret estudió en la Escuela de Bellas Artes de Cali entre el año 38 y el año 43. Al año siguiente conoció en su ciudad natal al escultor vasco Jorge Oteiza, quien lo puso al tanto de la escultura moderna y creemos, y ya
eso lo ampliaremos más adelante, es como su gran influencia para el desarrollo posterior del trabajo que realizó como escultor. Teníamos también acá los dos perfiles, que ya nuestra directora los leyó con precisión, y pasamos a un poco perdón, que está aquí, a mirar la participación de Negret y Popayán dentro del cine y la televisión. Algunos de estos materiales fueron utilizados por Marco Paredes en su cortometraje documental, otros se han utilizado para otros procesos, sobre todo los que tienen que ver con Popayán, y en particular el que ya citaba, que es el documental Negret, un oficio de Alberto Giraldo. Entonces, como primer antecedente tenemos la inauguración del Ferrocarril del Pacífico en Popayán, que es una filmación de Máximo Calvo de 1926 y que se encuentra en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Después está Estampas de Popayán de Pablo Cabra, es una filmación de 1942 que también tenemos dentro de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Está un registro que pertenece a la antigua Televisora Nacional, lo que se conoce como el acervo fílmico en Ravisión, que tuvimos la oportunidad de restaurar en conjunto con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y Señal Memoria, y es la pieza Popayán. Es una pieza bastante hermosa en términos estéticos y en términos cinematográficos, que es del año 1955 y la produjo la DINAPE. Actualmente está en el acervo de RTBC Señal Memoria y está disponible, la restauración que se hizo con la Fundación Patrimonio Fílmico, está disponible en la plataforma RTBC Play. Después tenemos Negredo, un oficio de Alberto Giraldo, del cual vamos a ver a continuación su contenido, y ya explicaré un poco antes de empezar la proyección cómo se está haciendo el proceso de restauración. Después ya hay unas piezas para televisión, que está Un día en la vida y en la vida de la Casa de Museo Negret, que es una pieza de 1985. Después está una entrevista que hizo el periodista Ramón Jimeno al maestro Negret. ¿Ya lo entrevisté? Está en el noticiero de las 7 y es de 1987. Y como último registro y más cercano está el programa de esta noche, que es una entrevista que le hizo Gloria Valencia de Castaño al maestro Negret en el programa nocturno Esta Noche. Ese es como un rápido recorrido de lo que ha sido todo el registro tanto de Negret como de Popayán en los diferentes acervos con los que tenemos la oportunidad de trabajar. Ya para dar la introducción a la charla, vamos a hablar de este cortometraje. Este es un cortometraje documental del año de 1976. Lo produjo y lo dirigió Alberto Giraldo. Alberto Giraldo es un destacado director colombiano. Es un director que, a pesar de que tiene una obra más o menos robusta y una obra muy sólida cinematográfica, no ha tenido mucha difusión. Incluso valga la pena notar que dentro de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano estamos para este año programando una retrospectiva del cine de Alberto Giraldo, del cual ya hemos restaurado casi todas sus obras cinematográficas, tanto lo de largometraje como cortometraje, porque consideramos que es una obra bien importante y es una obra poco vista en la mayoría de los casos, sobre todo el tema de los documentales que realizó a lo largo de su carrera. Alberto Giraldo todavía está vivo, tiene un poco más de 90 años, y pues la idea es contar con su presencia dentro de esta retrospectiva que pensamos hacer inicialmente dentro del marco de la celebración del Día Internacional de los Archivos Audiovisuales. Este cortometraje básicamente es una mirada un poco libre al oficio del maestro Negret como escultor. Realmente no hace como una especie de reconstrucción de su trabajo, y tampoco es un perfil biográfico, sino que es más bien un retrato cinematográfico trabajado de manera muy libre por el director Alberto Giraldo, y que nos da cuenta de cómo es el trabajo cotidiano y también el trabajo en su taller del maestro Negret. Para el momento que se hizo, ya el maestro Negret era una figura muy destacada del arte colombiano, y básicamente este le dio otra forma de mirar
el oficio de la escultura y particularmente el oficio de la escultura del maestro Negret. En este momento nosotros ya hicimos la restauración física de la película que viene en formato cinematográfico de 35 milímetros y ya hicimos el escaneo, el proceso de escaneo, es decir, el proceso de digitalización de ese negativo en una resolución que es 6.5K, que es una alta calidad de resolución, y ya estamos entrando al proceso de restauración digital, que obviamente va a tener el proceso de restauración de imagen y el proceso de restauración de sonido, porque esta pieza en particular tiene una voz en off que la hace el actor Gustavo Angarita, quien es el que hace la narración de la pieza. Y además pues tiene unos valores cinematográficos muy interesantes porque hay una mezcla de color, de blanco y negro y también de película virada hacia cierta tendencia al verde y al magenta y en ciertos momentos hacia el cian, que es un poco parte de la obra cinematográfica y particularmente de la cinematografía de esta pieza documental. Esa imagen que ven de fondo que acompaña el título de la película es parte de la forma como se construye la fotografía dentro de la imagen de este cortometraje documental. Esto simplemente para hacer una introducción de lo que vamos a ver a continuación, pero también quiero pues resaltar ya el trabajo final y es el que nos convoca hoy, que es Negret Génesis de una metamorfosis, que ya sobre el cual Marco Paredes Manzano nos va a ampliar, pero quiero leer un poco lo que es la sinopsis y la forma como se realizó este cortometraje documental. Entonces, Negret Génesis de una metamorfosis, un documental que aborda la intensa y profunda relación entre la ciudad de Popayán, Colombia, y el escultor Edgar Negret Dueñas, que se manifiesta desde el origen de su familia, la influencia del arte religioso, la arquitectura, la poesía y un escenario intelectual significativo que viviera en la ciudad entre 1944 y 1948, que es un periodo fundamental de la carrera artística del gran escultor moderno, que se configura en el más original, auténtico e imaginativo de los artistas payaneses de todos los tiempos, pero a la vez tan desconocido e incomprendido entre las nuevas generaciones. Es una pieza audiovisual que se grabó en formato 2K, tiene una duración de 13 minutos. Su país de producción es Colombia. El director de fotografía y cámara es Juan Pablo Bonilla. El montaje lo hizo Rodrigo Ramos, la música Julián López, el diseño gráfico Alex Francisco Audiver, el coordinador de postproducción fue Terry Valencia Mosquera, la producción ejecutiva fue Alba Lucía Pedraza, con la participación especial del historiador y curador de arte Esteban Hernández. Es escrito y producido por Marco Paredes Manzano. Entonces, esta es parte como del menú que tenemos hoy. Y ya para dar introducción a la conversación, vamos a empezar con la proyección del cortometraje en Negret, un oficio, que como les indico, está en proceso de restauración. Pero la idea es mostrarlo porque nos parece un muy buen complemento de lo que va a ser la charla de hoy y el cortometraje final que vamos a proyectar dentro de esta sesión. Entonces, bienvenidos y vamos con la proyección de Negret, un oficio de Alberto Giraldo. Sebastián, ya puedes presentar, por favor. Maestro, ¿usted siente que los colombianos en particular están cerca de su trabajo o están lejos? Veo una mancha gris. No sé Yo si también, no se ve. yo también veo una mancha gris, no veo nada. Sí, había una pantalla de interferencia ahí. Sí. Toca mirar bien para poder. Ahora sí. Ah, no.
Hay No. una cosa gris. Una observación, ese es el cortometraje Negre Génesis de una metamorfosis, no el de el director Giraldo. Por favor, el que vamos a proyectar es Negret, un oficio. Sí, que es un Correcto. antecedente interesante sobre el que quiero que hablemos también, Marco. De una, excelente. Un gran referente. Ese sí es. Los asuntos relativos a los proyectos en ejecución se discuten temprano en la mañana cuando comienza la vida de la pequeña comunidad integrada por el escultor Negret y sus asistentes. El respeto de Negret por la calidad de todas las épocas se refleja en los objetos que ocupan su casa. Paz y quietud le permiten concentrarse y trabajar la imagen dinámica del mundo que existe fuera. Las esculturas de Negret están concebidas para ser ejecutadas teniendo en cuenta los significados y utilizando las técnicas de las máquinas contemporáneas. Pero el arte es el trabajo del ojo del artista. Él sabe que las formas tienen que ser definidas con claridad y de manera terminante. Planeando primero en cartón, para pasar luego al material definitivo, anotando experiencias anteriores y enriqueciendo así la escultura que se ha de hacer. Actos que se responsabilizan por la conformación de la imagen escultórica. Lámina de aluminio, taladros, tuercas, tornillos y pintura al duco. Ellos son los materiales y las técnicas. Universalidad del lenguaje, sensibilidad, el anonimato de una máquina y los recuerdos asociados a las máquinas de nuestra niñez. Ellos son parte de los significados.
Aún en el material final siguen apareciendo factores inesperados que exigen cambios y ajustes hasta llegar a la forma definitiva. Obras profundamente nuevas, violentas y antiguas, que son los resultantes de toda la experiencia del artista y además evidencian y recuerdan dicha experiencia. La industria y la sociedad que la acompaña son fuentes de la escultura de Negret. La máquina, sus formas y su comportamiento van siempre con nosotros y se enriquecen con nuestros actos prácticos y poéticos. Todo lo que esté siempre en cambio le interesa profundamente. Ciudad, paisaje, vegetación, sirven de referencia a la forma de sus esculturas. Las personas también son una de las fuentes de su obra y Negret les devuelve la propia imagen. Parecería que nuestros personajes están frente a un espejo que no se contenta con decirles a qué se asemejan, sino que les muestra cómo son de misteriosos, articulados y complejos. Temas que dan forma a la verdad que ha alcanzado a vislumbrar. La continuidad de su obra anterior da apoyo a cada una de sus creaciones. Si el tiempo de sus esculturas sugiere un presente fuerte, ello se debe a la confianza que le tiene al pasado y a la fe que ha puesto en el futuro. Ni el trabajo de todos los días, ni la obra terminada, alcanzan a explicar definitivamente la riqueza del mundo que rodea al artista. Y siempre inconforme, insiste en la búsqueda, planteándose la pregunta una y otra vez.
Nos parece súper interesante poder hacer esta retrospectiva, Marco y Eduardo, en tanto que lo que vemos es que ya en 1976 Negret estaba generando un impacto real en el escenario artístico colombiano, lo cual implicaba que desde el cine se plantearan ya los primeros productos que reseñaban su obra, que hablaban de la caracterización de su obra, un poco de la diferencia de su obra frente al resto. Y allí quisiera empezar con el maestro Eduardo, eh, para que nos hable un poco de este cortometraje de Alberto Giraldo, que como bien decía Jorge Mario, es un personaje que no ha sido tan visibilizado en la memoria audiovisual del país, pero que por fortuna estamos haciendo un trabajo de restauración de toda su obra que abarca documental, ficción, cortos, largos, y creemos que eso lo hace un personaje bien interesante. Alberto Giraldo aún vive, ya es un hombre mayor, pero vive, está bien y lúcido, y queremos también con este tipo de trabajos rendir un homenaje a unas primeras aproximaciones que hace él a un artista integral como Negrete. Entonces quisiera, Eduardo, como que empezáramos por hablar un poco de este documental, de cómo se reseña la obra de Negrete, teniendo como contexto el año de 1976, que es en el que se produce este trabajo audiovisual. Pues me pareció muy interesante el documental, creo que especialmente por las piezas que aparecen, porque las piezas que aparecen son de un momento muy determinado en la obra de Negrete. Son piezas monocromas, son piezas que todavía hacen ante todo relación al mundo de la máquina y de, y de la ciencia y de la tecnología, que fue lo que primero lo definió él como escultor, aunque él en Popayán había hecho pues algunas obras en piedra y y en yeso y, y hay una cosa de Popayán que se refleja totalmente en su obra y es el barroquismo. Popayán es una ciudad barroca, una ciudad de la colonia del barroca en su arquitectura, y las obras de Negret, como lo vimos muy claramente en este documental, son muy barrocas, están llenas de detalles y de ángulos y curvas, que pues es una de las características del barroco. De manera que me parece muy fiel en eso, en que retrata la obra de Negret de los años 70, que como tú decías, ya él era un artista bastante reconocido en Colombia y en Estados Unidos, porque hay una cosa que sería interesante explorar algún día y es el trabajo de Negret en los Estados Unidos, que fue muy importante para la historia del arte. No oigo. Ya. Es que estaba apagando para que no se oyera ruido. Gracias, Eduardo. Ya regreso contigo para preguntarte algo, pero quisiera, Marcos, tú que has hecho y resalto el ejercicio de una resignificación de esa memoria, en tanto que recogiste para tu trabajo materiales de archivo, seguramente algunos aparecen, otros no aparecen, pero sí tienes como referentes materiales de archivo que corresponden a análisis pasados de la obra de Negrete y Negret. Y me gusta porque creo, y ahora Eduardo nos lo dirá también, creo que la valoración artística de Negret, pues seguramente que ha ido cambiando históricamente, y cuando uno mira las cosas en una retrospectiva más larga, pues puede hacer otros tipos de análisis a los que podía hacer en el 76. Entonces, quisiera como arrancar contigo también con la misma valoración de este trabajo documental que estamos arrancando a restaurar. Explicaba Jorge Mario que vamos un poco como en la mitad del camino, digamos que ya está todo el tema de captura, pero falta hacerle un trabajito
de restauración digital, que es lo que ya lo dejará en óptimas condiciones para ser circulado. Marco. Claro que sí, Alessandra y amigos que nos acompañan. Placer escuchar al maestro Eduardo Serrano. Este trabajo del director Giraldo fue para nosotros una referencia muy importante. Realmente es un placer para los ojos ver lo que están trabajando desde la fundación, con lo que comentaba Jorge, esa propuesta del director en los años 70 de trabajar pues esta textura, el color, muy interesante y realmente creo que va a ser un trabajo muy especial para cuando ya lo finalicen y que va a aportar mucho a todo este trabajo alrededor de la obra y acercarse y acercar al espectador a la obra del maestro Edgar Negret. Como tú lo indicas, nosotros hicimos un trabajo con material de archivo, no solo de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, sino también de nuestro coproductor, que quiero hacer una mención especial, Señal Señal Memoria, RTS, Memoria. Sistema de Medios Públicos, es correcto. Ellos también nos ayudaron con un material de archivo muy importante que nosotros utilizamos en algunas secuencias en pantalla completa y otras utilizando el audio para lo que es nuestro cortometraje documental. Muy interesante lo que dice el maestro Eduardo de este cortometraje de los años 70, que creo que estuvo seleccionado en un importante festival en Europa. Es esa posibilidad de acercarnos a esa etapa como de la máquina que menciona el maestro Eduardo, que está muy presente en este cortometraje. Todo esto es referencia no solo al mundo pues, de los tornillos, de las tuercas, del aluminio pintado, sino también de la arquitectura, de la ingeniería civil, de todos estos desarrollos de las grandes ciudades, sobre todo Nueva York, que fue para él un escenario muy importante con sus zapatos mágicos. Creo que están ahí muy bien definidos, sobre todo esta posibilidad de acercar al espectador a cómo se elaboraban estas máquinas, estas esculturas ahí en su taller en Santa Ana, donde está ubicada actualmente esta residencia que más o menos desde los años 60, mediados de los años 60, el maestro Negret vive ahí en la ciudad de Bogotá, donde se radicó hasta el final de sus días en el año 2012. Entonces me parece muy interesante la propuesta desde lo sonoro también, cómo articula estos elementos digitales de la máquina para tratar de acercar al espectador también desde el sonido a estos elementos propios de la tecnología y del universo pues, de estos mecanos que son el maestro de Negret. Eduardo, mi contrapregunta va precisamente a a este complemento que pudiéramos tener hoy, si miráramos hoy en retrospectiva Negret y su impacto en el arte colombiano, porque, insisto, una cosa es hablar de Negret en el año 1976 y otra muy distinta, tener una mirada desde el hoy, donde ya ha corrido mucha historia y donde tenemos una evolución del arte colombiano diferente y, por supuesto, mucho mayor. Yo creo que la figura de Negret o la importancia de Negret en la historia de la escultura en Colombia ha ido creciendo cada vez más. Negret influenció a todos los a todos los escultores que han seguido la línea de la escultura en Colombia. Eduardo Ramírez Villamizar, Carlos Rojas, John Casles y el artista recientemente fallecido, Hugo Zapata. Entonces, su importancia desde el punto de vista de la influencia es increíble, pero hay una cosa muy interesante en la obra de Negret, que a pesar de la máquina y de la máquina y de toda esa referencia a los semáforos y a las poleas y a todas esas cosas que lo impactaron, tanto en Nueva York, él pinta la escultura y al pintar la escultura le quita peso y le quita densidad y le quita brillo. Entonces la escultura se vuelve como aérea. La escultura no pesa. Hay esculturas de él que parece que fueran a elevarse. Y eso a mí me parece que también ha sido muy importante en la historia de la escultura en Colombia para muchos artistas que han seguido su producción. Muchas gracias, maestro Eduardo. Y lo mismo, Marco. Luego de hacer ese recorrido, ¿cómo ves tú la transformación de la valoración de la obra
de Negret, viendo el recorrido que has hecho por este archivo que reseña sus obras. Claro que sí. Para mí era una motivación muy especial, sobre todo para las nuevas generaciones, tratar de acercar a este gran artista, este pionero del arte moderno, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Ese lenguaje que de pronto para las generaciones pasadas, nuestros abuelos y nuestros padres, pues no tuvieron los elementos para poderse conectar, pero que para las actuales generaciones que tienen un acercamiento hacia el lenguaje de la máquina y de la tecnología, pues pudieran tener muchos más elementos. Esa fue nuestra intención principal porque desde Popayán mismo hemos visto un gran desconocimiento en diferentes escenarios escolares, los universitarios y culturales para conocer o a tratar, aunque sea, de poder aceptar ese diálogo con el universo de la escultura que nos permite Negret. Ha sido básicamente nuestra motivación especial porque vemos que hay un gran desconocimiento y comprensión, pero que todos esos elementos de nuestra actualidad y de nuestra contemporaneidad pueden ofrecerle una vez los espectadores puedan acercarse a la obra y entender esos elementos y esa propuesta, tener una significación mucho más especial acerca de su obra. Yo creo que ha llegado un momento importante, este trabajo busca y trata de generar un diálogo nuevamente, poner al maestro en el debate nacional artístico sobre su importancia y sobre todo su actualidad, su vigencia como artista moderno y sobre todo artista que supo interpretar elementos muy propios colombianos que a primera vista, como es desde su propuesta, parecían muy lejanos desde lo abstracto, lo que dice el maestro Eduardo, como un personaje como Negret, un maestro como Negret puede representar el barroco de una ciudad como Popayán, desde estos elementos de las repeticiones de la forma, de lo retorcido de las formas que podemos ver en esas imágenes que trabaja el señor Giraldo tan espectacular en los años 70, de esos retorcidos que tratan de ascender, como esos elementos de la arquitectura de la ciudad colonial, la geometría, la simetría, todos estos elementos muy ligados también al arte religioso y espiritual, pueden de manera genial a través de su lenguaje metamorfosearlos y transformarlos en estas piezas que nosotros estamos apreciando en estos cortometrajes y que los invito a apreciar en el cortometraje Génesis de la Metamorfosis. Entonces creo que todos los elementos están dados para que las nuevas generaciones traten de acercarse a través de estas piezas, de estos contenidos, de estos documentales a la obra de un artista totalmente vigente y que les está hablando de elementos muy propios, pero de un lenguaje de máquina que lo hace genial. Maestro Eduardo, ¿en qué consiste o cómo definiría usted la innovación más importante que Negret aporta a la escultura en Colombia? Bueno, me ha hecho una pregunta que me encanta, porque la importancia de Negret no es solamente para Colombia. El Negret aparece después del expresionismo abstracto, cuando en los Estados Unidos la gente estaba como Pollock tirando pintura y no había forma, no había estructura, no había control, no había idea. Y Negret pertenece a la generación de artistas que reintroduce la forma en la escultura, que reintroduce el orden, que reintroduce la lógica, que reintroduce una cantidad de elementos que son fundamentales para el desarrollo posterior de la escultura. De manera que cuando Negret llega a Colombia, es toda una, él vuelve en 1963, es toda una revelación porque la escultura en Colombia en ese momento estaba representada básicamente por el paisa, ¿cómo se llama? Arenas Betancourt, que es una escultura figurativa, una escultura histórica, una escultura mucho más conservadora que lo de Negret, que apuntaba a romper con todo. Lo que yo dije de que pintaba la escultura precisamente porque Negret mezcla la máquina con el espíritu, la máquina con el alma. Para él, los indios navajos le aportaron muchas enseñanzas sobre sobre cosas espirituales. Y toda la obra de él mezcla las dos cosas, de manera que la máquina está ahí, pero que al pintarla, digo yo, se vuelve como más etérea, como menos concreta. Y eso realmente, pues esa unión
es fundamental para, o fue fundamental para los escultores de ese momento. Muchas gracias, Eduardo. Jorge Mario, continúa, por favor. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Marco y es en relación con el trabajo de Alberto Giraldo de Negret un oficio frente al el trabajo que vamos a ver a continuación de Negret Génesis de una metamorfosis es porque Alberto Giraldo tuvo la oportunidad de trabajar de manera directa con el maestro, hacer cierto seguimiento a su trabajo, pero a ti te tocó hacer una reconstrucción un poco de una obra de un personaje que ya no existe físicamente, existe una gran obra, un gran legado. ¿Cómo fue ese acercamiento para poder darle perfil al maestro Negrete en el cortometraje? Que creo que me parece que es un Lo que elemento muy no fue importante que ahorita lo vamos a ver proyectado, pero que sería bueno pues que nos contaras un poco cómo fue la construcción del personaje Negret dentro de tu cortometraje. Claro que sí, Jorge. Nosotros desde el año más o menos 2020 iniciamos con la intención de hacer un trabajo documental que, como lo digo, acercara sobre todo a las nuevas generaciones a la obra de este gran escultor tan auténtico, imaginativo y original, pero a la vez tan desconocido. Entonces, iniciamos un trabajo bibliográfico muy interesante desde el maestro Eduardo Serrano con su texto La Era Negret, que quiero recomendar a todos conocer un texto muy significativo para acercarse a todo lo que ha sido esa obra tan prolífica y tan llena de significación y tan especial de nuestro artista payanés, pasando por Galamor Carbonell, Salvador, y terminando especialmente con Ana María Franco, que tiene un texto que se llama Neoclásicos, dedicado a los pioneros del arte abstracto geométrico en Colombia, Edgar Negre y Eduardo Ramírez Villamizar. Desde esa época, decía yo, empezamos un proceso de estudio, de acercamiento a través de estos textos a la obra del maestro Negre, porque nosotros no somos unos expertos en arte, historiadores de arte, somos realizadores audiovisuales, documentalistas, y era importante tratar de poder como quien dice, poder hacer viable desde lo audiovisual la obra abstracta de Negret para un público del común, que es el que va a apreciar nuestro cortometraje, personas que tal vez no tienen un gran conocimiento artístico, pero pueden conectarse con elementos que, como digo, son muy colombianos, pero que a primera vista no parecen tener conexión con una propuesta como el arte abstracto y geométrico del maestro Edgar Negret. Nosotros también tuvimos un acercamiento importante con los herederos patrimoniales, digamos, los legales de la obra del maestro Negret, que viven ahí en Santana, en Bogotá. Eso fue muy importante también para acercarse a archivo fotográfico, que ustedes van a ver, tiene un componente muy importante dentro del cortometraje, e ir configurando este elemento del artista desde unos componentes que para nosotros eran fundamentales y por eso el título del cortometraje Génesis, muy relacionado con la espiritualidad y con este universo de la ciudad de Popayán, de la metamorfosis que para nosotros es la obra de Negresa, continua búsqueda de la forma, del vacío también, que es muy importante y que quisiera resaltar en esta tarde para todos aquellos que nos escuchan. Entonces fueron más o menos unos 5 años de sumergirnos en todo lo que es el maestro Negre con todo este material bibliográfico que he mencionado principalmente, material de archivo audiovisual, la Luis Ángel Arango, muy importante porque nos permitió hacer algunos materiales en DVD que tenían, de señal memoria, de entrevistas de Gloria Valencia de Castaño y demás elementos de archivo, entrevistas radiales también fueron muy importantes, acercarse a la voz del maestro que nos parecía fundamental y que en el corto Negregenis de una metamorfosis van a tener la oportunidad de escucharlo en varias secuencias. Para nosotros era importante que el espectador escuchara la voz del maestro. Y bueno, fue parte de lo que significó este trabajo y que quisiera pues resaltar para responder su pregunta. Bueno, entonces gracias, Marco. Antes de pasar a la proyección, felicitar el esfuerzo, Marco, de resaltar los valores de la región, que me parece muy importante, no solamente en este trabajo de Negret, sino en el anterior que tiene que ver con Mosquera, otro personaje muy importante nacido en la zona. Así que también siento que el cine y la producción audiovisual son un vehículo para visibilizar esa memoria y ese legado regional que es muy importante en el contexto de la diversidad colombiana. Bueno, entonces yo creo que ya para dar paso a la proyección del cortometraje, importante resaltar que este cortometraje, pues como ya se ha dicho a lo largo de esta conversación, tiene unas muy buenas fuentes en los archivos
Y creo que vale la pena también destacar, como ya lo decía Marco hace un momento, la utilización de las fotografías del archivo del diario El Tiempo y del Museo de Arte Moderno de Bogotá, que también está ahí complementando todas estas imágenes que pertenecen a RTV Señal Memoria y a la Fundación Patrimonio Fílmico, más el trabajo propio que ustedes desarrollaron pues grabando las imágenes. Yo quiero también destacar aquí el trabajo de Juan Pablo Bonilla como director de fotografía dentro del cortometraje, que creo que se ensambla muy bien su trabajo con el trabajo del archivo y con todo el trabajo que hizo Marco ya en el montaje final de la película. Entonces creo que este ha sido un buen preámbulo y pues queremos agradecer al maestro Serrano, a Marco Paredes Manzano por su cortometraje y obviamente a nuestra directora Alexandra Falla. Y yo también quiero unirme, yo quiero unirme a los agradecimientos a la directora Alexandra Paya, a ti y a Marco, que tan amablemente veo que se leyó mi artículo de la era Negret. Bueno, entonces muchas gracias y a continuación el cortometraje que además es de este año, se estrenó este año y lo vamos a proyectar nuevamente, Negret, Génesis de una metamorfosis. Una cuñita, por Con favor, Paredes Ana Jorge. Está Manzano. precisamente participando en el Festival de Cine Salento, la selección oficial documental. Muchas gracias. Ay, qué bueno, de allá venimos, Marco, y pues no alcanzamos a verlo porque solo Sí, Dos días. estuvimos el lunes, sí, solo estuvimos domingo y lunes. es el inicio de la etapa de exhibición por festivales. Muy pendientes en nuestro fanpage Negret Génesis de una metamorfosis para conocer lugares de exhibición y proyección. Tal vez muy pronto tengamos noticias de RTBC Play, donde esperamos esté ubicado el contenido de 14 minutos que a continuación va a apreciar. Buenísimo. Muchas gracias y a continuación el cortometraje. Maestro, ¿usted siente que los colombianos en particular están cerca de su trabajo o están lejos? Toda ciudad creativa tiene un alma, una esencia, que en Popayán guarda el origen de una metamorfosis que impactará el panorama mundial de la escultura en el siglo XX. Nada sería igual en el arte después de su imaginación. En Popayán perviven los viejos valores y para una familia era casi tradición tener en casa un hijo poeta o artista, a pesar de que esto significaba un desastre económico. Y en mi hogar siempre tuve un respaldo total de mi familia. Yo no viví esa condición que tienen muchos jóvenes artistas de tener conflictos con sus padres. Yo empecé desde muy pequeño a dibujar. Mi padre era uno de los primeros militares de carrera que hubo en Colombia. Él vivía en viajes permanentes alrededor del país. Estaba en Cartagena, en Bogotá, en Cali, y siempre escribía en sus cartas que su hijo sería un gran artista y lo enviaría a París a estudiar. Me pidió, sin embargo, que hiciera mi bachillerato en el Liceo de la Universidad del Cauca, que tuviera conocimientos básicos, y así fue. Apenas terminé, me fui para la Escuela de Bellas Artes en Cali. Dibujamos mucho, estudiamos pues figura humana todo el tiempo, y salíamos a pintar paisajes, pero poco a poco descubrí que lo que más me interesaba era la clase de modelado. En ese entonces trabajamos con barro, trabajamos con modelo también. Las superficies empiezan a interesarme mucho y hay el accidente del material que hace vibrar la luz. Es un momento muy importante para mí porque es un desprendimiento ya de las reglas de la academia.
de las fórmulas. Allí empiezo yo con este problema y el amputar las formas, las figuras para darle más importancia a los torsos, hacer unas formas más compactas. A mi regreso a Popayán, después de los 5 años de academia en Cali, acontece algo muy especial y muy importante en mi trabajo, que es la aparición de Jorge Oteiza en mi vida. El gran escultor vasco llega a Popayán a dar unos cursos de cerámica en la Universidad del Cauca. Es un hombre de una gran inteligencia, un gran artista y trae una cultura que nosotros pues no podíamos conocer, no sabíamos lo que estaba pasando en Europa. Y él nos trae de primera mano todo esto, que fue importantísimo. Mis obras tienen una influencia inmediata de todas sus teorías. Simplifico todo lo que estoy haciendo, se vuelven unas formas rotundas, ya abolida todo el problema del impresionismo, y vienen las formas muy lisas, muy simples, y aludiendo en una forma un poco más indirecta a los temas. Amistad y relación creativa que continuará construyéndose por el resto de sus vidas, hasta el final del camino de los maestros escultores. Todo comenzó en la Popayán de mediados de los años 40, un instante en el crepúsculo de un escenario creativo especial en el que el poeta León Felipe llegaría a ofrecer una conferencia y se quedaría por un año en la ciudad, impregnándola de su traducción de Canto a mí mismo de Whitman. Esta época genera en Negret un sentido de lo poético en su obra que lo acompañará para siempre. Oteiza realiza su viaje de conocimiento a San Andrés de Pisimbalá, que luego plasma en su obra dedicada a la estatuaria megalítica en América. Publica su célebre y desconocido manifiesto de arte en la revista de la Universidad del Cauca, cuyos postulados y llamado a la creación de un nuevo arte con un alto componente espiritual y conectado al arte ancestral, el espacio público y el uso de nuevos materiales, Negret hará propios y desarrollará desde su metamorfosis, iniciando uno de los procesos creativos más geniales que haya experimentado artista latinoamericano en el siglo XX. Negret se lanza a Ítaca. Y en Mallorca visitaba mucho los muelles, me encantaba los muelles y me acostumbré, empezaba a usar el hierro. La voz de y el Negret. cambio de color de los barcos que me atraían por todo, por formas. Las formas de los barcos me han fascinado siempre, siempre hablan de desplazamiento, de partida. Y luego los pintaban, siempre que llegaba yo estaban de otro color, porque les daban capas de blanco y después van un rojo para cuestiones de oxidación, para protegerlos. De modo que el metal se me convirtió a mí en cosa de color. Ya me lanzo al aluminio, al color, a los tornillos, al vocabulario que todavía uso. Llega a Nueva York. La metamorfosis conquista la capital mundial del arte. Máquina blanda, metal con alma y espíritu. La máquina, en mi segunda época en Nueva York, toda esa parte civilizada de Nueva York y de los Estados Unidos tiene un gran impacto en mí. En ese entonces no había semáforos en Popayán y recuerdo que era lo que más me entusiasmaba, ver esos aparatos tan poderosos que me recordaban a los dioses griegos, cuando un cambio de color era capaz de detener o dar libertad a esa muchedumbre tan violenta como es la neoyorquina. De modo que el aparato y luego la visita mía a los indios Navajo en el oeste de los Estados Unidos me hicieron sacar en conclusión estas obras que llamé aparatos mágicos. Todas estas obras de mi último periodo, desde mi regreso a Colombia en 1963, tratan de hablar de la naturaleza, de lo vivo. Todas estas escaleras, estos acoplamientos, estas metamorfosis, estos árboles, estos laberintos. Colombia, naturaleza indomable, flora y fauna, desde sus tornillos, tuercas y aluminio pintado. Siempre hablaré de influencias en esta larga época
y tuve magníficas influencias. Desde la ciudad que engendra su espiritualidad universal, que lo inicia en la dimensión del arte religioso. Lo que me rodea, el entorno, siempre ha sido de gran importancia para mí. Realidad no forma. Edificios, escaleras, puentes, puentes que conducen y unen. Dimensión del espacio público que se resignifica desde el arte, calle, urbe. Puente del Humilladero en su Popayán natal. Puente colgante de los Incas. Puente de Brooklyn, Nueva York. Arquitectura, ingeniería, escultura que conduce a otro nivel de la experiencia del arte. Vacío universal, no existencial. Del espacio en medio de la forma. Eso es algo que será muy importante en el futuro para mí, porque ese hueco va a irse ampliando hasta llegar a ser el espacio, el personaje verdaderamente importante en mi trabajo. Espacio interior. Espacio público. Espacio sideral. Negret escribe la página más importante en la historia del arte moderno de Colombia. Gana el Gran Premio de Escultura de la Bienal de Venecia en 1968. Tuve una obra muy polémica siempre, desde un principio, desde 1944, en que hice una cabeza de Guillermo Valencia, tuve el primer problema, tuve una gran polémica. En ese entonces estaba yo muy tierno y me dolió mucho. Después han seguido las polémicas, no sé por qué, pero siempre he sido muy polémico y ya estoy acostumbrado a eso. La última fue la del Parque Simón Bolívar, que a la larga esas cosas descubro que tienen muchas ventajas. Esto de Bolívar me empujó hacia América otra vez, estaba un poco disperso después de mi vida de 15 años fuera del país, de modo que fue una forma de volver sobre todos los mitos americanos. Fue descubierto en esta investigación de mi familia que desciendo directamente de los incas. La hija de Huayna Capac se vino para Popayán y es mi tatarabuela por el lado de mi padre y mi madre. Un viaje al Perú me tocó muy hondamente. Fue algo de fábula. En realidad me sentí todo ese periodo como en un sueño y después comprendí por qué. Yo creo que la gota de sangrecita india que tendré por allí me hizo vibrar tanto. Popayán conduce a Negret. Toda la genealogía de la ciudad de raíces entrelazadas desemboca en su mente brillante. Negret conduce a nuestro arte primitivo, al espacio ancestral. A San Andrés de Pisimbalá, 40 años después del viaje de su maestro Oteiza, llega al punto final y de partida de su obra. Realismo geométrico, tan orgánico, industrial, espiritual. Génesis y paraíso, tierra, vida, cosmos. Espacio simbólico que se configura en la ciudad y nos integra con la esencia del territorio habitado. Metamorfosis de la máquina. Escultor de los espacios y los tiempos. Ante el desconocimiento y el olvido, su obra y legado grita desde el infinito: Negret vive.
Podemos ya parar el video, creo. Y eh, a mí me gustaría hacer otra pregunta aprovechando que está aquí el maestro Eduardo y que vemos bien en este documental en relación también con el anterior, y es la diferencia del Negret interior del Negret exterior, que además es bien particular, que se mueve bastante bien en los dos escenarios, que son muy distintos, ¿no? Hacer una escultura para un espacio abierto o hacerla para un espacio cerrado me parece que es diferente y se nota más, digamos, que hay un registro de muchas esculturas externas de Negret, mientras que en el primero es una cosa más de un recorrido eh, en una galería. Maestro Eduardo. Está muteado, maestro. Hay que prender Ya. el... Allá, ya, listo. Pues el maestro Negret supo manejar ambas dimensiones. Hay un problema con las obras del maestro Negret en exterior, y es que son pintadas, y al ser pintadas sufren mucho con la lluvia y con el sol. Las obras del maestro Negret en exterior no tienen base, sino que brotan del suelo directamente, mientras que las obras de interior tienen base. Y esa base como que las separa del mundo terrenal, como que la base es la tierra y ellas existen eh, independientemente de su atadura con la tierra. Él hizo esculturas exteriores de acuerdo con cada periodo que iba trabajando. Las iba trabajando en tamaños menores y las trabajaba después en tamaños mayores. La obra que está, bueno, La Mariposa, que es la obra más tal vez conocida del maestro, que amerita de alguna manera separarla del público, porque es que la vuelve nada cada 5 minutos. Es un horror, es una lástima, porque la obra es realmente espléndida. Es una obra maravillosa que llena de alegría un área más bien deprimida de Bogotá. De manera que en ambas vertientes, importante decir que el maestro Negret descubrió en Gaudí lo que se llama la... ay, se me fue la palabra, pero que es que el espacio interno, las primeras esculturas de Negret no tienen espacio interno, son frontales. Las esculturas que él hace cuando llega a Colombia, que se enamora de las montañas y vuelve la escultura redonda, casi redonda, el espacio interior se vuelve muy importante en esas obras, el espacio interior. Para esculturas de exterior o de interior, el espacio interior siempre es muy importante. Muchas gracias, maestro. No sé si Marco quieras hacer alguna observación frente a este trabajo. Yo señalaría que a diferencia del primero, este está muy pegado al origen de Negret, que me parece muy interesante y lo resalté antes de la presentación del corto, y es que está allí planteado su nexo directo con el origen, con Popayán y lo que significa para Popayán, y resalté pues la visibilización de esos talentos también desde la perspectiva de lo que significan para la región. Claro que sí, Alexandra. Muchas gracias por tu observación. Ese era alguno de los elementos que con el director de fotografía, Juan Pablo Bonilla, con un equipo técnico, buscábamos para tratar de acercar, porque no habíamos tenido referencia, no habíamos tenido referencia desde el audiovisual de introducirnos a esas vísceras de la máquina, ¿no? Ahí ustedes pueden ver algunos planos interiores, unos traveling
que introducen al espectador a esos interiores, a esos íntimos barroquismos, como dice el maestro Eduardo, que no se había hecho realmente audiovisual, porque siempre se había hecho un abordaje externo. Como usted lo indica, Negret propone unos planos externos de la obra y unos planos internos que nosotros queríamos resaltar desde el audiovisual. Hicimos una pieza con un aliado de Popayán, especialista en construir estos armazones, para poder con una pequeña cámara introducirnos a esas esculturas como gran metamorfosis, que es la que aparece en algunas de las tomas. Era muy difícil con una cámara de otro tipo poder introducirnos a esas líneas, a esos claros oscuros que plantea el maestro en esos interiores de estas máquinas. O finalmente quisiera resaltar el elemento del vacío en la forma, que es parte de la gran búsqueda del maestro Negret con esta obra, que para nosotros es una metamorfosis continua. Oteiza, que usted lo escucha mencionarse dentro del cortometraje, fue muy importante, sobre todo para empezar a plantearle ese problema que tenía del vacío en la forma, de esos planos interiores que las esculturas pues exigían, y que Negret pues siempre lo hizo parte de su propuesta. Entonces, como tú me indicas también, el corto es eso, Génesis, un acercamiento a los orígenes, a los fundamentos de Negret desde la ciudad de Popayán, que no parecería que una ciudad colonial le pudiera brindar los elementos a un artista tan moderno, pero es lo que hace genial a Negret, cómo lo puede metamorfosear, cómo puede hablarnos de lo espiritual desde las anunciaciones, desde las vírgenes, esas primeras obras en los años 40, en yeso, en materiales más clásicos, y nos puede hablar de Viracocha, la divinidad peruana, cuando ese periodo tan en los años 80, con toda esta influencia incaica, que como lo dice en el corto, según sus investigaciones genealógicas, tenía una conexión muy especial con los incas, con el imperio de los incas, y con una descendiente de Huayna Capac que llegó a Popayán desde Cusco. Entonces, es parte de lo que queríamos pues tocar en este cortometraje, y invitamos a todos a estar muy pendientes de las próximas exhibiciones, emisiones por festivales de cine o por las plataformas como RTBC Play. Quisiera hacer una mención muy especial, maestro Eduardo, por todo ese trabajo que ha realizado alrededor de la obra del maestro con sus textos, que para nosotros fue fundamental y realmente fue una inspiración. Cada vez tratar de develar este universo de metamorfosis que significa la obra del maestro Negret, que como lo decimos, nos parece que es muy actual y que tiene una gran motivación, sobre todo para el público joven, que conoce el lenguaje de máquina, el lenguaje de la tecnología, de las naves espaciales y de todo esto que Negret nos habla de esta escultura de tuercas, tornillos y aluminio pintado. Bueno, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Jorge Mario para el cierre, quiero dar un agradecimiento especial a nuestros colegas y aliados del canal universitario Zoom, cuya plataforma nos permite además estar divulgando este evento, y dar un saludo muy especial a Irene Castillo, miembro de nuestra junta directiva, a Oscar Julián López, que es alguien a quien nunca le ponemos falla en Memoria Activa, siempre nos acompaña. Qué bueno, Oscar Julián, que estés nuevamente aquí. Y un saludo también muy especial a nuestra colega Lisbeth Torres de la Cineteca de Santander. Si se me ha quedado alguien por fuera, presento excusas, pero pues muchas gracias a todos. Y si quieres tú despedir, Jorge Mario, Sí, creo claro. que ha sido una tarde muy grata y muy importante, no solamente destacar nuestra memoria audiovisual, sino destacar a un personaje tan importante como Negret. Bueno, para complementar esos agradecimientos, también agradecer a Señal Memoria por la posibilidad de la proyección del cortometraje, que es coproductora, y desde luego invitarlos a que muy pronto vamos a tener restaurada la otra obra, Negret, un oficio del maestro Alberto Giraldo, y que van a poder ver en esa gran retrospectiva que estamos programando próximamente. Y creo que en un momento podremos hacer un paralelo de volver a proyectar ya este cortometraje restaurado de Negret de un oficio con este cortometraje de Marco Paredes Manzano, que la verdad nos ha impactado bastante y nos ha parecido que contrastan muy bien las dos obras cinematográficas y que vale la pena volverlas a ver nuevamente. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto en un nuevo Memoria Activa 2025. Un abrazo para todos, feliz tarde. Gracias. Igualmente, hasta pronto, muchas gracias.